Vamos a seguir con la ponencia de Rafael. Después al final habrá una ronda de preguntas, si nos da tiempo. Bueno, voy a intentar cambiar esto, ¿vale? Voy poniendo el cronómetro para intentar no pasarme. Bueno. 21 minutos. Muy bien. No, yo aquí sí eso me haces un gesto porque... Bueno, mientras vas poniendo, agradeceros que contéis hoy con Telefónica como compañía y personalmente conmigo, como decía en la introducción. Yo tengo la suerte de ser ingeniero eléctrico por la Universidad Politécnica y aquí, bueno, pues me sumo también un poco al homenaje que habéis hecho a Julia antes porque justo yo coincidí con ella en alguna clase, o sea que, bueno, desde aquí el homenaje pues también me sumo a él, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, en todo lo que ha sido mi carrera profesional, pues me he ido acercando más. Los micros os están diciendo que si los... me he ido acercando mucho más a la parte de negocio y a la parte de digitalización, ¿vale? Y es un poco de lo que hoy pues, me pidieron que hablase, a ver si soy capaz de explicaros, porque a mí lo que me gustaría ver si, bueno, esto lo vamos a intentar hacer esta primera parte un poquito más así dinámica. Cuando hablamos de digitalización, yo creo que hay múltiples definiciones, o sea, no hay una definición al uso de lo que es la digitalización. Me gustaría si alguien en 10 segundos me dice qué se le viene a la cabeza cuando hablamos de digitalización. No quería poneros en un marrón tampoco, pero bueno, o sea, si alguien se lanzaba, pues, bueno, me lanzo yo, bueno. Y como digo, esto es muy personal, ¿vale? Pero nosotros, que al final como Telefónica somos una de las empresas que estamos fomentando la digitalización, la ponemos en dos vectores, ¿vale? Uno de los vectores es la capacidad tecnológica existente en el momento, ¿vale? Entonces voy a ir pasando aquí, perdonad. ¿Qué queremos decir con las capacidades tecnológicas? La tecnología ha existido siempre, va a seguir existiendo y va a seguir avanzando. Y en cada momento tendremos unas capacidades tecnológicas que nos permitirán solucionar cosas y casos de negocio. Y aquí es donde viene la segunda parte sobre los ejes que decía antes, que es qué casos de uso nos ayuda esa tecnología a solucionar. Y eso es para mí la digitalización. Si alguien me dijese en 10 segundos, defínelo, para mí es cómo las capacidades tecnológicas se ponen al servicio de los casos de uso de las empresas, de los negocios o de las propias personas cuando estamos con nuestro teléfono móvil. Cada vez vamos demandando más cosas. Pues esto es lo mismo. Al final hay unas tecnologías que ahora entraremos un poco en el detalle. ¿Cómo van a servir a ayudar a las empresas? Pues aquí tenemos a un compañero de Iberdrola que nos puede decir también cómo esas tecnologías, y nos lo ha contado ya, cómo le están ayudando pues, a mejorar su negocio y cómo van evolucionando. Entonces, me gustaría que os quedaseis un poco con este concepto. Es mi definición personal de digitalización. Aquí cada uno, como decía, puede tener ese punto, ¿vale? Cuando hablamos de tecnologías, como os decía antes, las capacidades tecnológicas y la digitalización, casi hasta podríamos decir que ha existido desde hace muchísimos años. Estas capacidades tecnológicas empezaron hace mucho tiempo y si esta charla la hubiésemos dado hace 3 años, pues estaríamos hablando seguramente de alguna tecnología como esta igual, pero unas que ya a lo mejor se han quedado obsoletas. Y si la diésemos dentro de otros 3 años, estaríamos hablando de nuevas tecnologías que están llegando para ayudar a la digitalización. Por hacer un poco de zoom en algunas que, bueno, antes cuando hablabais de, oye, a lo mejor hay que entrar en una serie de conceptos y sectores más profundamente, hablabais del Internet de las cosas, el Big Data no estaba preparado, pero bueno, que veáis que es un poco en donde nosotros como Telefónica nos estamos posicionando. El Internet de las cosas. Hace años la tecnología estaba para ayudar al usuario final, a nosotros como personas, es decir, los móviles han ido evolucionando. A día de hoy pensamos que, y bueno, y son datos reales, el crecimiento exponencial de las conexiones de los dispositivos para dar solución a los negocios crece exponencialmente. En 2030 se prevé que haya una cantidad ingente de datos que están generando dispositivos y esto es gracias al Internet de las cosas. Aquí hablamos de sensores, actuadores, drones, habéis hablado de baterías. Todos esos dispositivos, si están conectados, van a permitir extraer muchísimos datos y los datos al final son una fuente para mejorar nuestros modelos de negocio, modelos operativos para reducir nuestros costes, pero también para generar nuevos modelos de negocio que nos permitan crecer como empresas. Por supuesto, las conectividades de las redes han ido evolucionando. El 3G, el 4G, el 5G. Hablaremos un poco de esto pues porque son temas que a lo mejor se habla mucho del 5G y demás, pues oye, también para que tengamos algún concepto. Las plataformas han existido siempre, cuando quiero decir siempre. Para mí una plataforma es cómo tú eres capaz de explotar una serie de datos que tienes.
Es que el Excel puede llegar a ser una plataforma si tú eres capaz de meter unos datos y lo sabes cómo explotarlos. Pues al final, todos los datos que tú estés obteniendo de los dispositivos que tengas en campo y demás, los puedes explotar en estas plataformas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también hablamos del cloud. El cloud también ha tenido una evolución muy, muy importante. Antes todos queríamos tener todo lo que llamamos el on-premise, es decir, todo el mundo quería en su casa, en su negocio, tenerlo en el PC de sobremesa, todo. Luego llegó un momento en el que se veía que el almacenamiento tenía que ser tan grande que nos lo quisimos llevar toda la nube. Y ahora estamos en un punto con el edge computing en el que estamos intentando traerlo más cerca de nuestro negocio, pues porque a lo mejor no queremos que los datos salgan a la nube pública o queremos, oye, que esos datos se traten con cierto cuidado y sobre todo que a lo mejor esos datos los necesite en un momento que necesito que estén más cerca para que la latencia con la que trabajan pues sea menor, ¿vale? El Big Data, para mí el Big Data, hablaré un poquito más de ello en profundidad, para mí es en donde ahora mismo está o donde tenemos que hacer el zoom para explotar la tecnología y la digitalización. Y mira, yo trabajo en el Internet de las cosas y en el Big Data. Y puedo decir que, y a lo mejor es contraproducente, pero para mí el IoT se está convirtiendo en una commodity. Al final es algo que unos dispositivos van a lanzar una información aguas arriba. Donde está realmente lo importante es cómo explotas esos datos. ¿Cómo consigues que esos datos, como decía antes, te generen una reducción de los costes, de esos costes operativos, o te ayuda a mejorar los procesos? ¿O cómo puedes, gracias a esos datos, tener nuevos modelos de negocio que te permiten mejorar tu empresa y tus compañías? Y, por supuesto, todo esto tiene que llevar una capa de ciberseguridad. Como decía antes, los datos te pueden dar mucho, pero obviamente si eres hackeado y demás y no tienes una ciberseguridad, pues también puede ir en contra de lo que realmente tienes en tu compañía, ¿vale? Con lo que al final estas son las capacidades tecnológicas que a día de hoy existen. Si nos vamos al otro lado de la definición de digitalización que comentaba antes, pues esto al final hay que declinarlo a las necesidades de cada uno de los sectores o de cada una de las empresas. No es lo mismo las necesidades tecnológicas que puede tener una empresa de manufactura. Imaginaros ese robot que hay que estar manejando a través de una conectividad y que ese robot falle implica que tenga que parar toda una cadena de producción. Pues es que eso es tiempo y el tiempo es dinero. Entonces necesitamos una capacidad tecnológica que me permita en milisegundos estar actuando sobre ellos. Sin embargo, si nos vamos a otros puntos, en las utilities en algún caso, ¿vale? La medición aparecía por ahí la palabra en la presentación de Agustín de smart meters. Al final los medidores inteligentes no los necesitas en real time, no los necesitas tener en ese mismo momento. Lo puedes capturar pasados unos minutos, unos segundos, puedes tener las curvas horarias, las diarias, las mensuales, con lo que al final a lo mejor ahí necesitas capacidades tecnológicas, pues oye, de mayor penetración porque a lo mejor esos contadores están en sótanos. Lo que quiero decir con esto es que la tecnología a día de hoy está preparada para abordar casos de uso. Lo importante es que entre todos, entre las empresas proveedoras de capacidades tecnológicas y las empresas que necesitan solucionar casos de uso, hablemos entre todos y las empresas que innovan y demás, hablemos entre todos para ver cómo damos solución a esos casos de uso. Y habrá casos de uso que vayan evolucionando con el tiempo, ¿vale? Entonces aquí lo que quiero decir, el mensaje claro es, oye, hay unas capacidades tecnológicas hoy, habrá unas capacidades tecnológicas en el futuro y habrá casos de uso que podemos solucionar hoy. Y esto yo creo que es como una rueda. Es decir, o sea, las capacidades tecnológicas pueden ayudar a solucionar casos de uso, pero también los casos de uso tienen que servir para definir cuáles son esas tecnologías del futuro que están por llegar, porque a lo mejor a día de hoy la tecnología no es capaz de llegar a eso que se necesita, ¿vale? Entonces, voy a entrar un poquito en esto, voy a mirar cómo voy de tiempo. Bueno, voy bien. Es un poco lo que decíamos antes, ¿vale? O sea, si pensásemos esa cadena de valor de cómo nosotros vemos la digitalización, por un lado está toda la parte que tiene que ver con el hardware, con ese dispositivo, con los sensores, actuadores. Al final, esto, nosotros como Telefónica, no vamos a ser nunca un fabricante de un dispositivo, no vamos a ser nunca el fabricante de ese panel solar, no vamos a ser nunca eso. Lo que tenemos es que ayudar a la industria a ver cuáles son las maneras de llevar esos dispositivos y cómo podemos explotar esos datos que decíamos antes para que cierren el círculo y que nos permitan dar unos mejores modelos de negocio. La conectividad, como decía antes, ha ido evolucionando, pero lo que tenemos que también saber, y como comentaba antes, o sea, la tecnología, el 5G, del que todos hablamos, me va a ayudar, pues oye, si necesito mucho ancho de banda en ciertos casos, si necesito una baja latencia, pero en otros momentos en los que ponía el ejemplo de los smart meters, que necesito esa penetración, pues voy a ir a tecnologías como el Narrowband IoT, que trabaja en unas frecuencias más bajas para poder penetrar en esos entornos, ¿vale? Y todo con la capa de ciberseguridad. En la parte de sensores y actuadores, creo que lo importante, y más allá de que se esté convirtiendo en esa parte de commodity, creo que lo importante es ver
cómo esos dispositivos se ponen a disposición de los casos de negocio. Nosotros lo que solemos intentar, sin ser esos fabricantes, pues es seguir un proceso que permita que cuando vayas a poner un dispositivo en cualquier sitio, sepas que tiene unas garantías de que va a funcionar sobre la red de comunicaciones, que va a extraer bien los datos y demás. Y todo esto pasa pues, por hacer un análisis inicial, por hacer unas pruebas tanto en condiciones normales de funcionamiento como estresando esos modelos, hacer muestras e incluso iterar, porque este tipo de cosas, para que cuando nosotros pongamos esos dispositivos en cualquier instalación, pues sepamos que van a funcionar bajo las premisas que tengan cualquier tipo de cliente, ¿vale? La parte de conectividad en sí, bueno, vosotros entiendo que habéis oído todos hablar del 2G, el 3G, cómo ha ido evolucionando. Y aquí realmente pues se abre un poco un abanico en base a lo que decía antes, ¿qué te puede solucionar cada una de estas cosas? Dependiendo de las frecuencias en las que trabajemos, pues oye, podremos ir a modelos que necesiten un gran intercambio de datos. Pues oye, sabemos que tenemos que trabajar con cierta tecnología y en ciertas frecuencias. En otras sabemos que lo importante para los casos de uso es esa latencia que decíamos antes. Oye, pues por poner un ejemplo también para que podáis ejemplificar. Un vuelo de un dron, si lo queremos aplicar, por ejemplo, a ver cómo una línea eléctrica, en vez de llevar al operario para ver dónde está fallando algo, si queremos poner una cámara térmica para que vea dónde están los puntos calientes, dónde pueden estar las pérdidas, pues imaginaos ese dron, necesita que estés conectando todo el rato con él para que el vuelo de ese dron funcione bien. Ahí necesitas el 5G, necesitas que esté conectando todo el rato con ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde la tecnología, como decía antes, se pone a disposición de los casos de uso. Y luego, como decía, pues oye, tenemos otro tipo de tecnologías, el LTE-M y el Narrowband IoT, que al final, bueno, uno está más orientado a que esos dispositivos que están estáticos, que decía antes, pues ese smart meter que está conectado en un sótano, o el LTE-M, que son aquellos que envían poca información pero están en movimiento. Bueno, o sea, esto yo quedo aquí a disposición de cualquiera, el que si quiere hablar más de este tema, que puede ser apasionante, pues siempre que quiera me puede contactar, ¿vale? Eso lo dejo aquí. ¿Vale? Bueno, esto es una gráfica de cómo ha ido evolucionando la tecnología de comunicaciones. Como siempre decimos aquí, somos Telefónica y muchas veces hemos podido venir a hablar de nuestro libro. No quiero aburriros con este tipo de cosas, pero que veáis cómo desde, oye, en los 80, pues esto era simplemente voz, pues oye, ahora todo lo que somos capaces de hacer gracias a, oye, pues la voz, toda la parte de datos, un poco lo que acabamos de comentar, ¿vale? Quería hacer un poco de zoom en la parte de los datos, ¿vale? O sea, porque como os he dicho antes, creo que es el negocio en sí en donde realmente a día de hoy hay que explotar mejor las cosas, ¿vale? Y lo voy a ver en dos aspectos, ¿vale? Creo que los datos nos pueden servir, como decía antes, para identificar esas cosas que no estamos haciendo de manera óptima, ¿vale? Para poner remedio y que los costes operativos que pueda haber detrás de esos procesos que estoy haciendo mal, ponerle una solución. Pero por otro lado también puedo estar identificando nuevos modelos de negocio que me permitan mejorar cosas a futuro. Voy a intentar también ejemplificarlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, esa parte más de identificar qué está ocurriendo a día de hoy, pues, por ejemplo, sepamos que, oye, va a estar todos esos dispositivos IoT que van a estar mandando información, pero también hay fuentes externas que se pueden estar mezclando los datos de unos y otros y al final te dan un modelo mucho más avanzado. Por ejemplo, los datos telco te pueden ayudar a decir, oye, ¿por dónde está pasando la gente? ¿Qué tipo de perfil sociodemográfico tienen esas personas? Pues todo ese volumen, esos datos los metemos todos en una coctelera y nos pueden estar ayudando mucho, ¿vale? Y entonces, ¿qué nos puede ayudar a decir los datos para reducir esa parte de costes operativos? Pues oye, análisis descriptivos, ¿qué es lo que ha sucedido? Análisis diagnósticos, ¿por qué ha sucedido todo esto? Análisis predictivo, ¿qué sucederá? Y análisis prescriptivo, ¿qué tengo que hacer? Es decir, si os fijáis, estas preguntas que son bastante simples, lo que te están diciendo es, gracias a los datos que yo estoy obteniendo de diferentes dispositivos, de fuentes que incluso tenía yo, los CRMs que tienen las empresas, pues son fuentes de datos que al final lo que decía son, hay que juntarlas para ver realmente en dónde está el problema y poder actuar sobre ese problema. Y luego, oye, hay proyectos, temas de inteligencia artificial, que al final esto va de, oye, hay que identificar qué es lo que necesita el cliente, hay que iterar, aquí hablamos de los Agile Sprints, al final esto va de iterar, hay que ver cuál es la mejor solución que se le dan a los problemas de los clientes y al final todo esto pasa de hacer una arquitectura de datos importante. Todo esto va de visualizar, de operativizar, de buscar esos resultados finales.
Yo hablaba Agustín del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico, estando totalmente de acuerdo en lo que dice, de oye, esto en el 2030 llegará. Yo creo que hay planes también con todo el tema de la digitalización, los fondos Next Gen, que van a impulsar todo este tipo de cosas. Pensando en el dato, ¿cómo puede ayudar el dato al vehículo eléctrico? Pues oye, para una utility puede ayudar oye, ¿dónde tengo que poner esos puntos de recarga para electrificar toda la red de esto? Y esto al final lo podemos estar haciendo gracias a oye, ¿por dónde pasan más coches? ¿Cuándo pasan más coches? ¿Cómo tengo que dimensionar la potencia para dar cabida a... No es lo mismo que un coche pase por una calle pequeña que pase por la 3, porque sabes que la A3, el 1 de agosto de cada año, va a colapsar. Entonces, dimensionar todo eso puede ayudar, los datos, gracias al histórico que se pueda tener. Pero no solo para ver dónde la pones y cómo la dimensionas, sino para la gestión futura. Yo pienso que realmente esas electrolineras, o como lo queramos llamar, van a tener una gran demanda de vehículos. Si tú eres capaz de dimensionar, puedes predecir y anticipar por dónde se van a estar moviendo los vehículos gracias al Big Data, a la inteligencia artificial, vas a ser capaz de dimensionar. Incluso vas a poder poner nuevos modelos de negocio que os decía antes para ver hacia dónde quieres derivar ciertos coches para dejar que no estén saturadas ciertas electrolineras y que otras puedan estar no sobrecargadas y llevarlas a otro sitio. Todo eso es lo que decía de crear nuevos modelos de negocio que pueda haber alrededor de los datos. Y todo eso, como decíamos antes, si no lo consigues gracias al IoT que lo recibes y lo mides, pues no lo consigues explotar a través del Big Data. Todo esto que os estoy diciendo es real, porque al final, como comentaba antes, esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, en mayor o menor medida. O sea, la digitalización ahora yo creo que está en boca de todos, o sea, todos hablamos de ella. Nosotros hasta a veces internamente intentamos decir, vamos a ver si en esta reunión interna que tengamos conseguimos no decir la palabra digitalización, porque muchas veces es un concepto que hablamos mucho de él, pero esto es algo real, que viene ocurriendo hace tiempo. Y Telefónica es esa empresa que creemos que puede hacer de pegamento para ayudar a empresas del sector, a empresas que innovan, a empresas que tienen esos desarrollos tecnológicos para juntarlos y ver cómo pueden ayudar a nuestros clientes. Os traigo aquí para que esto veáis que realmente todo esto que os he contado son cosas reales, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, nuestra forma de trabajar es, oye, nos acercamos a un cliente y vemos lo que decía antes, cuál es su caso de uso, qué necesitan ellos. Y vemos con nuestras capacidades tecnológicas cómo les podemos ayudar. Una empresa de fabricación de navieros pues nos dijo sus problemáticas, nos decían, oye, yo es que cuando tengo que hacer la creación, tengo que hacer modelos 3D, tengo que ver cómo encajarán las piezas y eso tiene que ser perfecto, o sea, no puede estar fallando ni un milímetro. Es más, cuando un operario está trabajando que tenga que parar a hacer la producción de esos navieros porque tiene que hablar con el fabricante o con el productor de las piezas y demás, eso me genera unos parones y, como decía antes, el tiempo es dinero. Pues al final aquí, gracias a las tecnologías 5G, la visión aumentada, la realidad virtual, pues oye, ese operario que está en el día a día lleva unas gafas que se conecta con 5G y que si tienen cualquier tipo de problema hablan directamente con ese operario y el operario está viendo realmente lo que está viendo ese operario en ese momento. Eso, como decía, por detrás tiene mucho. Tiene el 5G, tiene la realidad aumentada, tiene esas cosas, pero al final lo que estás es solucionando esa necesidad de negocio y con eso le está reduciendo mucho los costes operativos de las paradas de producción. En otros casos, pues oye, al final nosotros pues, podemos dar esa conectividad para hacer la telemedida de los contadores eléctricos de media tensión. Esto, que parece algo básico y que se viene haciendo tiempo, también lo quería traer por eso, para que veáis que es que esto no es nuevo, esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Pero al final pensad, o sea, los medidores eléctricos tiene muchísima información. O sea, no pensemos que esto me va a servir para la facturación solo. Al final te puede servir para ver cómo tienes que dimensionar las redes, para ver cómo las tienes desaturadas, para ver cortes que hayas podido tener. Al final hay mucha información detrás de esto y si no lo tienes digitalizado es muy difícil que lo puedas explotar, ¿vale? Un caso en el que, bueno, este es público, nosotros colaboramos con el gobierno del Reino Unido en la implementación de 30 millones de hogares, lo que llamaron el Smart Metering Implementation Program, en el que, bueno, nosotros como Telefónica pues nos adjudicaron una gran parte de este proyecto y al final encaja muy bien con lo que decía antes de los dispositivos. Ellos lo que nos dijeron es, oye, sabemos que vosotros sois buenos en la parte de conectividad, necesitamos que nos desarrolléis
un equipamiento con los partners que tengáis para que podamos estar recibiendo toda la información de todos los contadores de gas, electricidad y el dispositivo que ellos llamaban el in-home display para que la gente en su casa pueda estar trabajando, y toda esa información, ¿cómo la recolecto? A través de unas, lo que llamaban ellos una dump pipe, una tubería tonta, pero al final toda esa información la recogen ellos y la explota un tercero, pero necesitan que no tenga intromisiones, con lo que al final estabas metiendo todo el concepto de la ciberseguridad también por detrás, ¿vale? Y en último caso, también muy relacionado con la información que tú puedes obtener de esos smart meters. La información, y esto está mucho más pegado a la parte de la analítica. ¿Cómo soy yo capaz, en base a los datos que estoy recibiendo de esos contadores, de ver dónde puede haber anomalías, dónde puede haber fraude? ¿Dónde puede haber gente que se esté conectando de manera fraudulenta a esos dispositivos? Pues al final, oye, pensad en una empresa, en una comercializadora eléctrica, oye, si se le están conectando de manera fraudulenta es energía que está dejando de cobrar. Pues oye, al final hay un retorno de esa inversión y hay un retorno en base a la explotación de esos datos que, oye, yo creo que es importante. Os lo quería traer como pinceladas para que veáis que la digitalización en sí existe desde hace tiempo y cómo poco a poco pues, se van metiendo todos estos conceptos de los que he ido hablando en las capas de negocio. Quería terminar como he empezado. Al final, la digitalización es una mezcla de las capacidades tecnológicas y los casos de uso. Por supuesto, todo esto dependerá de la madurez tecnológica. En cada momento tendremos unas necesidades y la madurez tecnológica es la que nos puede ir guiando también hasta dónde podemos llegar. Por eso también los casos de uso nos tienen que ayudar mucho a determinar qué es lo que necesitamos en esos negocios finales. La interoperabilidad de los sistemas es fundamental, porque es que si no, no vamos a ser capaces de llegar a esa última milla que necesitamos. Y la ciberseguridad, por supuesto, para que los datos con los que estamos trabajando no tengan ningún ataque. Y por el otro lado, pues oye, tenemos que adaptarnos a los cambios regulatorios que están llegando, por supuesto, pero bueno, yo creo que eso también al final, al poner un entorno regulatorio, pues nos ayuda a que estos modelos de negocio avancen. Hay que hacer esa evaluación del coste-beneficio para ver cuáles son esos negocios que realmente interesan porque o te reducen los costes o te mejoran o te dan nuevos modelos de negocio. Pero lo que realmente creo que también es fundamental cuando hablamos de la digitalización no es que pensemos que te va a llegar una empresa como Telefónica o un fabricante de equipamiento ABB, Siemens, y me va a dar la solución. Esto va de que haya una transformación cultural en las empresas. Porque al final no se puede hacer algo por silos, no puede llegar un departamento de una empresa y decir necesito digitalizarme. Esto tiene que llegar más de arriba, tiene que decir la empresa queremos digitalizarnos y se tiene que ver que esa cultura digital existe. Y no tiene que ser que, oye, que llegue Telefónica y me solucione esto. No, tiene que haber gente dentro de las compañías que esté convencida de que hay que dar esos pasos tecnológicos y esos pasos hacia la transformación digital que estén desde dentro, porque eso es lo que nos va a garantizar que somos capaces de llegar a esos casos de uso que a día de hoy nos están solucionando gracias a la capacidad tecnológica del día de hoy. Esto es todo lo que os quería contar hasta hoy. Si tenéis alguna pregunta hoy o en cualquier momento, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias.